Bueno, estamos acá revisando las consultas sobre los prácticos anteriores, el 1 y el 2, antes de iniciar con el práctico nuevo, que es el 3 sobre trigonometría. Bueno, acá un compañero nos estaba preguntando, diciendo, bueno, que él no había entendido bien cómo, dadas dos raíces de una ecuación cuadrática, cómo armar la ecuación cuadrática irreducible. ¿Te acuerdas cuál era la propiedad de las raíces? Que eso es importante, que nos va a permitir armar la ecuación cuadrática irreducible. Necesitamos utilizar las propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática. No, profe, no recuerdo las propiedades, tendría que repasarlas a todas. ¿Me podés buscar? Ahí abro el apunte de teoría. Bien. Profe, las propiedades, dijo, ¿no? Sí. Tengo x1 más x2 igual a menos b sobre a. O sea, si sumamos las dos raíces, ¿cuánto nos da? Menos b sobre a. Sí, menos b sobre a. Y si las multiplicamos, Nos da c sobre a. muy bien. Bien. Esta propiedad de las raíces nos va a permitir a nosotros armar la ecuación cuadrática irreducible. ¿Cuál es la ecuación cuadrática irreducible? Es una ecuación de grado 2, pero el coeficiente del término independiente, el coeficiente del término cuadrático va a valer 1. Entonces la ecuación cuadrática irreducible va a ser x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0. ¿Bien? Es decir, utilizando estas dos propiedades, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrar quién es menos b sobre a, por lo tanto acá le vamos a cambiar el signo, y vamos a encontrar quién es, cuánto vale c sobre a. Como c sobre a me lo da positivo acá, no hace falta cambiar el signo. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a armar usando las propiedades de las raíces. ¿Sí? Usando esto. Y esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, a modo de ejemplo, me parece que el A ya lo habíamos hecho, tomemos el A, ¿sí? Si aplicamos la primer propiedad, la suma nos tiene que dar, o sea, 2 más, porque ahí hay un más, ¿no? Más la segunda raíz que vale menos 3, esto nos da igual a menos 1, o sea que menos b sobre a es igual a menos 1. Ahora miremos esto, ¿cierto? Utilizando la primera propiedad. Ahora miremos la segunda, o usemos la segunda propiedad. Si nosotros multiplicamos las dos raíces, o sea, 2 por menos 3, esto nos da menos 6. O sea que c sobre a vale menos 6. Bueno, una vez que ya tenemos el numerito b sobre a cambiado de signo, ojo, y c sobre a, podemos armar toda esta ecuación. Disculpe, ¿cómo es eso de cambiar de signo? Que hay que cambiar de signo.
Claro, porque fíjate que la ecuación irreducible tenemos x cuadrado y dice más b sobre a. Pero con la propiedad de las raíces, a vos el resultado te da menos b sobre a. Entonces, Ah, perfecto, sí. a este resultado que nos da acá, le vamos a tener que cambiar el signo. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál es la ecuación cuadrática irreducible con estas dos raíces? Va a ser x al cuadrado más, acá nos da menos b sobre a. Esto, menos b sobre a es igual a menos 1. Entonces les hago una pregunta. Si menos b sobre a es igual a menos 1, ¿cuánto vale b sobre a positivo? Si menos b sobre a es igual a menos 1, ¿cuánto vale b sobre a positivo? 1, profe. 1, exactamente. Entonces acá, en vez de poner menos 1, voy a poner más 1 x. ¿Sí? Este valor lo ponemos acá. ¿Sí? La x al cuadrado ya la escribí acá. X al cuadrado más, ahora b sobre a, que nos da 1, más, ahora, fíjense, c sobre a. ¿Cuánto vale c sobre a? Vale menos 6. Menos 6 es igual a c sobre a. Entonces, c sobre a lo vamos a escribir acá. Más menos 6 es igual a 0. Ese c sobre a es este. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, yo no estoy entendiendo de dónde sale el valor de B, de A y de C. ¿De dónde está saliendo el valor de esos números? Bueno, eso en la clase pasada y en la teoría se lo explicamos. La ecuación original que nosotros tenemos de grado 2 es ax cuadrado más b por x más c igual a 0. ¿Eso te lo acordás? Sí, eso sí. Bien. Si a esta ecuación nosotros dividimos todo por a la izquierda del igual y a la derecha del igual. Esa es una propiedad de la igualdad. Se llama propiedad de división de la igualdad. Que uno puede dividir a ambos miembros del igual por el mismo número y la igualdad no va a cambiar. Perfecto. Entonces acá, ax al cuadrado sobre a, porque la división es distributiva respecto a la suma, ¿no? Más b por x sobre a más c sobre a. Y 0 dividido cualquier número siempre nos va a dar 0. El a, en el primer término, el término cuadrático, a dividido a nos da 1, se cancela. Bien. Y de ahí que nos queda la ecuación irreducible de la forma x al cuadrado con coeficiente 1, bien, más b sobre a por x más c sobre a igual a 0. Profe, ¿por qué donde hizo el reemplazo dejó el menos 6 y en la otra dejó uno solo? O sea, en positivo. Claro, porque nosotros necesitamos encontrar cuánto vale b sobre a, no lo conocemos, ¿cierto? Pero la propiedad de las raíces nos permite conocer el valor de menos b sobre a. Entonces, si yo conozco el valor de menos b sobre a, ¿cómo hago para encontrar el valor b sobre a? Le cambio el signo.
¿Te das cuenta? Sí, Bien. Este es el que nosotros necesitamos, B sobre A. No sabemos, no lo conocemos. La propiedad de las raíces nos asegura que si sumamos las dos raíces, lo que vamos a obtener va a ser menos B sobre A. Entonces digo, bueno, yo no conozco quién es B sobre A, pero gracias a esta propiedad puedo conocer quién es menos B sobre A. Entonces me avivo y digo, bueno, a este le cambio el signo y obtengo este que ando buscando. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bueno, con el C sobre A no tengo problema porque la segunda propiedad de las raíces me dice que si yo las multiplico me da C sobre A y ya, ese es el que preciso. Entonces acá no tengo que cambiar signo. ahí entendí, profe. Ese era el Bien, acá, sí. perfecto, buenísimo, lo logramos. Entonces, siempre que yo tenga las dos raíces, puedo encontrar una ecuación que, si a esta ecuación yo le aplico la fórmula de Bragg-Mupta, voy a encontrar como raíces justamente estas dos que me dan. Esta es una técnica para encontrar la ecuación que corresponde a estas dos raíces. No es la única forma, hay otra. Por ahora yo les cuento esta técnica. Sumo las dos raíces, me da menos b sobre a. Le cambio el signo y encuentro este término, este coeficiente, perdón, el coeficiente del término lineal. El coeficiente del término cuadrático, estamos hablando término cuadrático, término lineal y término independiente. El coeficiente del término cuadrático siempre va a ser 1, porque estamos hablando irreducible. El coeficiente del término lineal, que es b sobre a, lo puedo obtener sumando las dos raíces y cambiándole el signo. Y el del término independiente lo puedo encontrar directamente multiplicando las dos raíces. Es una forma rápida, si a mí me dan las dos raíces, de encontrar la ecuación que corresponde a esas dos raíces. A ver si se entendió. Vamos a hacer el D, el B. Díganme ustedes, le doy unos minutitos, ¿cuál sería la ecuación irreducible cuadrática para el B? A ver si lo entendieron. Hagan las cuentas y díganme cuánto les da la ecuación irreducible para el caso del B. Profe, ¿le puede hacer un poco de suma a la ecuación porque no veo? Fíjate si le puedes hacer zoom en tu pantalla. ¿A cuál Pasa que estoy ecuación? desde la PC. Ah, ¿a cuál ecuación? Ah, no, ahí está, pude.
Puede ser que quede x cuadrado más 3x menos 4 A ver, x cuadrado más 3x. ¿Cuánto? más menos 4. Bueno, le podemos poner directamente menos 4, siempre igualada a 0, ¿eh? Ojo. Sí. A ver, si yo la sumo, menos 1 más 4 me va a dar menos 3. O sea que si le cambio de signo, perfecto. Ahí queda más 3x. Y si los multiplico, me da menos 4 y eso con el signo que tiene, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Por mi parte, no, profe, ya resolví mi duda. Bueno, bueno, sobre el práctico anterior, sobre el práctico 2, ¿hay alguna duda de los ejercicios que podamos evacuar ahora antes de pasar al práctico 3? Bueno, entonces vamos a seleccionar ejercicios del práctico 3. Profe, en el ejercicio de recién solamente le cambiamos el signo cuando es negativo, ¿no? No, cuando es positivo también. Al B sobre A hay que cambiarle el signo. Entonces no quedaría menos 3. No, porque justamente, a ver, acá nos da, si lo sumamos, menos 1 más 4 nos da 3 positivo. Ay, claro, tiene razón, compañera, hay que cambiarle el signo, menos 3. Quedaría x cuadrado menos 3 menos 4 igual a 0. Exactamente. Ahora sí. Ah, yo pensé que se multiplicaba el menos por menos y quedaba más. Perdón. No, porque la primer propiedad es una suma. Perfecto.
Bueno, vamos con, voy a hacer la selección entonces de los ejercicios del práctico 3. Bueno, ahí les mando al grupo de WhatsApp los ejercicios seleccionados del práctico 3. Bueno, ahí van a poder ver en el grupo de WhatsApp los ejercicios seleccionados y vamos haciendo un ejemplo en cada caso. Bueno, vamos con la actividad 1. Bien. Fíjense que la consigna nos dice, decir a qué cuadrante pertenece cada uno de los ángulos dados, ¿sí? Cuando hablamos de cuadrante nos referimos a que si en el plano nosotros dibujamos dos ejes, el eje Y y el eje X, que se intersecan perpendicularmente, bien, este va a ser el eje Y y este el eje X, bien. Supongamos que yo tuviera un ángulo, ¿no? Un ángulo es la unión de dos semirrectas, ¿no? Por el origen, las dos semirrectas, si juntamos el origen, se forma lo que llamamos un ángulo, ¿no? Entonces, supongamos que yo tuviera acá el ángulo, voy a usar 3 letras, A, B, C. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Este ángulo, fíjense, yo lo que puedo hacer es tomar un lado del ángulo
por ejemplo, la semirrecta BC, ¿no? Si yo hago coincidir la semirrecta BC con el origen de coordenadas, es decir, el punto B, que sea el punto O, bien, es decir, ahí colocamos el vértice del ángulo. La semirrecta BC la hacemos coincidir con el eje X, bien. Entonces, y construimos un ángulo congruente, ¿no? Es decir, que tenga esa amplitud dada. Entonces, el rayo BA nos va a quedar en algo, según la medida del ángulo, ¿no? Según la medida del ángulo nos puede quedar. Vamos a llamar a este el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Bien. Este ángulo que forma el eje Y con el eje X mide 90 grados, ¿sí? Porque se cortan perpendicularmente. Entonces, un ángulo que esté en el primer cuadrante tiene que medir entre 0 y 90. ¿Se entiende? En el primer cuadrante un ángulo tiene que ser mayor que 0 grados y menor que 90. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, si en vez de el rayo este, ¿no es cierto?, hubiera estado por acá, ¿no es cierto? Si el ángulo BAC hubiera sido así, más de 90, obtuso, ¿no? Entonces, este lado del ángulo nos va a caer, si el ángulo mide más de 90 grados, el segundo lado del ángulo, en vez de estar en el primer cuadrante, va a estar en el segundo. ¿Sí? Entonces, decimos que el ángulo está o pertenece al segundo cuadrante si el ángulo mide más de 90 y menos de 180. Ahí tiene que ser más grande de 90 y medir menos que 180 grados. Bien. Si el ángulo hubiera sido más grande todavía, hablamos de ángulos cóncavos cuando miden más de 180 grados, ¿no? Si el ángulo hubiera medido más de 180 grados, por ejemplo así, entonces el segundo lado del ángulo me va a caer en el tercer cuadrante. ¿Cuánto tiene que medir un ángulo para que su segundo lado, cuando yo hago coincidir un lado con el rayo X, para que el segundo lado me caiga en el tercer cuadrante? ¿Cuánto debería medir? ¿Entre cuántos valores podría medir? 180 y 270. Muy bien. Entonces, si un ángulo mide entre 180 y 270, decimos que pertenece al tercer cuadrante. Más de 180, ¿sí? Y menos 270. Y para que el ángulo, decir que pertenece al cuarto cuadrante, entonces tiene que medir más de 270 y sí, el rayo, el segundo lado del ángulo hubiera caído acá, ¿no? Así. Entonces, acá, alfa, el ángulo debería medir
menos de 360, o sea, menos que el giro completo, y más de 270, o sea, mayor que 270 y menor que 360. Bien. Entonces dice, decir a qué cuadrante pertenece cada uno de los ángulos dados. Por ejemplo, en el A, el de 34 grados, ¿en qué cuadrante está? En el primero. Bien, entonces acá en el primer cuadrante tenemos el A. El B, El segundo. el segundo, porque mide más de 90 y menos de 180. El C, ojo con la interpretación del menos 260, ¿sí? Porque menos 260 grados no significa que el ángulo es negativo, que de hecho no trabajamos con ángulos negativos. Pertenece al tercero. Lo que significa que se está midiendo a favor, es decir, como en el sentido horario, como corren las agujas del reloj. Fíjense que yo en todos los ángulos que les iba mostrando para el primer cuadrante, para el segundo, para el tercero, estaba haciendo las mediciones en sentido antihorario. Mido en contra de las agujas del reloj. ¿Bien? Las agujas del reloj corren hacia la derecha y yo mido en contra de la aguja del reloj, el sentido antihorario. Fíjense, aparece el ángulo, el numerito positivo. Cuando me aparece el signo menos, eso significa que el ángulo es medido en sentido horario, es decir, al revés, a favor de las agujas del reloj. Empiezo a medir de acá para allá. Entonces, si en sentido horario el ángulo mide menos 260, en sentido horario, ¿cuánto sería? En el 2. El tercero. Pero ¿cuánto mediría en sentido? Digo, este menos 260, esto está en sentido 100 grados, profe. horario, ¿no? Entonces, si yo digo el ángulo phi, pero en sentido antihorario, ¿cuánto me va a dar? En el antihorario, en contra de las agujas del reloj. Si de acá para allá mide dos, ¿eh? En el segundo cuadrante, profe. El segundo. Claro, pero ¿cuánto va a medir? Digo, a ver, si yo mido este ángulo, ¿no es cierto? Por decirte hasta acá. 260 grados. Hasta ahí tenemos el menos 260. Eso sería en sentido horario. Bien, horario. En sentido antihorario, o sea, de acá para allá, ¿cuánto mide el ángulo? Entre 90 y 180 grados. Tiene un valor, no es entre. 100 grados. Muy bien. Es decir, que si a mí me dicen un ángulo de 100 grados en sentido antihorario, es decir, ahí con signo más, me están nombrando este ángulo medido en sentido antihorario. Es decir, en contra de las agujas del reloj. Pero si tiene un menos adelante, significa que está medido en sentido horario, es decir, cómo corren las agujas del reloj, así como estoy pintando acá. Profe, no entendí de dónde salieron 100 grados. Eso es lo que estoy hablando. Si yo mido los ángulos, tenemos dos sentidos que los podemos medir. ¿Ustedes vieron el transportador? ¿Alguna vez usaron un transportador en la escuela? Ese aparatito que es así.
que ahí tiene el 0, y acá tiene las medidas, va desde 0 hasta 180, tiene dos mediciones. Y también va desde 180 hasta el 0, de 0 a 180. ¿Han visto ese aparatito? Se llama transportador, que lo venden en la librería. Una cosa así, o bien incorporado en las escuadras a veces. Sí, profe, lo he usado. Le decía semicírculo, pero sí he usado. Es el semicírculo, perfecto. El semicírculo, más o menos lo que hacemos es esto, ¿no? Ponemos un lado del ángulo, ¿no? El vértice lo hacían coincidir con el 0, ¿no? Y el otro lado del ángulo. Entonces, si uno mide en sentido antihorario, va a leer desde el 0 hasta el 180 y se va a fijar ahí cuánto le da el segundo lado del ángulo y va a decir cuánto mide la amplitud en sentido, si miramos de 0 a 180, estamos hablando del sentido antihorario. Por eso acá el 100 grados el sentido antihorario. Bien. Si yo hubiera medido el ángulo en sentido horario, es decir, como corren las agujas del reloj, entonces la medición es otra. Voy a mirar el 0 acá y encontrar cuál es la medida, pero voy a mirar de izquierda a derecha, es decir, cómo corren las agujas del reloj. Entonces el ángulo, que en este caso es el menos 260, voy a borrar este no es, ¿sí? Menos 260 significa que lo estamos midiendo en sentido horario, o sea, este es el ángulo, ¿no? Un ángulo lo podemos medir. Como está el color azul, la flechita, que esto sería el sentido horario, ¿sí? Sentido horario, que ahí como está en azul, o lo podemos medir en sentido antihorario, es decir, para el otro lado. Entonces, el ángulo, el menos, cuando ustedes vean el menos adelante, significa que está medido en sentido horario. Y cuando adelante no me aparece nada, como en el A o en el B, lo estamos midiendo en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, profe, el perfecto. ángulo phi, que tiene una medida menos 260 grados, significa 260 grados en sentido horario. En sentido antihorario sería el ángulo de 100 grados. Entonces, el C, ¿en qué cuadrante está? En el cuadrante 2. Muy bien, en el segundo. Ahí estaría el C. Bueno, ya hicimos el A, el B y el C. Ustedes completen la actividad 2. Digo, la actividad 1, estos les quedan a ustedes. Bueno, ahora dice completar el siguiente cuadro. Fíjense que tenemos dos sistemas, hay más, ¿no? Hay sistemas de medición de ángulos, pero
nosotros en este curso trabajamos con dos sistemas de medición de ángulo. Uno que es el sexagesimal y otro que es el circular. ¿Bien? Que la profe ya les dictó en la teoría. El sistema sexagesimal tiene base 60 y el sistema circular utiliza como unidad de medida un radian. Entonces, nos da el cuadrito, el ángulo alfa 1 en el sistema sexagesimal y lo tenemos que pasar al sistema circular. Bueno, resumidamente, vamos a ver acá. El sistema sexagesimal consiste en que a una circunferencia la dividimos en 360 partes iguales. ¿Bien? Imagínense lo que es dividir todo ese círculo como si fuera en una... Si el círculo fuera una pizza, lo estamos dividiendo en 360 partes iguales, ¿no? Cada una de esas partes es lo que se llama un grado. ¿Bien? Esto sería entonces, por ejemplo, un grado. Una de esas 300 partes iguales. 360 partes iguales, ¿no? Entonces esa va a ser la unidad de medida del sistema sexagesimal, ¿bien? Pero esta unidad de medida, los grados, ¿sí? A su vez, a un grado es esta cantidad que está acá. Esto que es un grado, si lo volvemos a dividir y lo dividimos ahora en 60 partecitas iguales que van a ser muy chiquititas, entonces vamos a tener ahí 60 segundos, ¿no? Perdón, un grado va a equivaler a 60 minutos, ¿no? Por lo tanto, nos va a quedar, ¿sí? Esta porcioncita de pizza que era un grado dividida en 60 partes iguales, una parte muy chiquitita que va a ser un minuto, ¿no? Lo dividimos en 60 partes iguales y vamos a tener ahí un minuto. Bien, eso rojo sería un minuto. Y si a un minuto, es decir, a ese pedacito de la pizza rojo, lo dividimos de nuevo en 60 partes iguales, vamos a tener lo que es un segundo, muy chiquitito, mucho menos. Un minuto va a equivaler a 60 segundos. ¿Estaba hasta ahí? Para el sistema circular, la unidad de medida va a ser el radio de la circunferencia. Supongamos, ese es nuestra circunferencia, ¿bien? Toda circunferencia tiene lo que es el radio, que es la distancia del centro a un punto de la circunferencia, ¿bien? Este es el radio. Si a este radio nosotros lo medimos sobre la longitud del arco, tomamos el compás, lo medimos sobre, supongamos que desde acá hasta acá tengamos la distancia R. ¿Bien? Eso es lo que vamos a llamar un radian. ¿Bien?
Esa va a ser la unidad de medida en el sistema circular. Bueno, la cuestión es que acá podemos hacer equivalencia entre los dos sistemas de medición, ¿no? Puedo pasar yo del sistema sexagesimal al circular y del circular también puedo pasar al sexagesimal. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, conociendo el hecho acá. En medio círculo entran 180 grados. Y en cualquier círculo de radio R, en la semicircunferencia, ¿sí? En la mitad del círculo, entran pi radianes, o sea, 3,14 veces el radio. Entre el radio, lo pueden probar, ustedes dibujan una circunferencia, toman el radio y se fijan cuántas veces entra el radio en el arco de medio círculo. Y van a ver que entra pi veces el radio. O sea, 3 veces y ese cachito que sobra es 0,14, 3,14. Bueno, ya saben que pi es un número irracional. Entonces, supongamos, si un ángulo en el sistema sexagesimal acá, por ejemplo, mide 30 grados, yo me pregunto, este ángulo de 30 grados, ¿cuánto mide en el sistema circular? ¿No? Es decir, como que pasamos de una unidad de medida a otra. Bueno, es simple, se hace una regla de 3 simple, porque acá nosotros sabemos que en medio círculo entra 180 grados. Y acá en medio círculo, o sea, acá en medio círculo entra pi veces el radio. ¿Bien? Entonces, si 180 grados equivale a pi radianes, escribimos así, pi radianes, ¿cuánto le corresponden a 30 grados? Y hacemos una tabla, una regla de 3 simple. 30 por pi, este por este, y el resultado lo dividimos entre 180, dividido 180, vamos a encontrar cuántos radianes corresponden a 30 grados. Simplificamos 30 sobre 180, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto da 30 sobre 180? Si simplificamos, un sexto. exactamente, un sexto. Entonces, 30 grados del sistema sexagesimal equivale a un sexto de pi radianes. ¿Bien? Entonces, bien. Eso es para pasar del sistema sexagesimal al circular. O también lo que podemos ver son como partes del círculo, otra perspectiva, ¿no? Es decir, media circunferencia es pi radianes. Entonces, por ejemplo, 90 grados en el sistema sexagesimal va a ser pi sobre 2 radianes en el sistema circular. ¿No? La mitad. Ese sería el ángulo de 90. A 90 grados, en el sistema, fíjense que el ángulo es el mismo, lo que cambiamos es la unidad de medida. Es como si le dijeran 1 metro y 100 centímetros. Cambiamos la unidad de medida, pero la cantidad es la misma para el ángulo. 100 centímetros es lo mismo que 1 metro. Bueno, acá en sistema sexagesimal 90 grados es lo mismo que pi sobre 2 radianes. 180 grados en el sistema sexagesimal es lo mismo que pi radianes.
30 grados en el sistema sexagesimal equivale, a ver, acá dijimos a 1/6 de pi radianes, o sea, 1/6 de pi. Pi era medio círculo. Si a medio círculo lo divido en 6 partes iguales, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 partes iguales y tomo una, o sea, esta es la que corresponde a los 30 grados. O sea, 30 grados en el sistema sexagesimal, en el sistema circular corresponde a 1/6 dividido en 6 partes iguales y tomo una de pi radianes. Por ejemplo, si me dijeran 1/4 de pi radianes, ¿cuántos grados van a ser acá en el sistema sexagesimal? 120 grados, profe. No, pi sobre 4. 60. 60 grados. Pi sobre 4 es a pi dividirlo en 4 partes iguales. Pi es medio círculo, ¿no? Dividir 45, ¿no sería? eso. La mitad es 90 y la mitad, ahí tendría yo 4 partes iguales, ¿no? A ver si puedo pintar. Si lo dividiera en 4 partes iguales a pi, me quedaría... A ver. Ahí tendría una de esas 4 partes iguales. Me queda ahí, ¿no? Dividí con verde en 4 partes iguales. Ese sería 1/4, estos serían los 2/4. Acá tendríamos 3/4. Y finalmente los 4/4 que hacen la vuelta, el pi completo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, 1/4 de pi, acá, que decir, a pi, que es el 180, lo divido en 4 partes iguales y tomo una, o 1/4 por pi lo puedo escribir, o pi sobre 4, que es lo mismo, pi sobre 4 radianes, equivale a 45 grados en el sistema sexagesimal. El de 30 era más chiquito. ¿Se entiende? Hagamos un ejemplo. Entonces acá tenemos que completar este cuadro pasando del sistema sexagesimal, por ejemplo acá, 0 grados. Un ángulo, digamos que los dos lados coinciden y tienen el mismo vértice. En el sistema sexagesimal, en el sistema circular van a ser 0 radianes. ¿Estamos? Un grado en el sistema sexagesimal, ese pedacito que habíamos pintado acá, ¿no? 1 grado en el sistema sexagesimal. ¿Cuántos radianes van a ser en el sistema circular? Podemos hacer una regla de 3 simple. Si a 180 grados en el sistema sexagesimal le equivalen pi radianes, a 1 grado, ¿cuánto le va a equivaler? Tengo que hacer la cuenta, la regla de 3 simple. 1 por pi dividido 180.
Y ahí no tengo nada para simplificar, o sea que puedo escribir que a 1 grado le corresponden pi sobre 180 radianes. Ahora al revés, fíjense, me dan que en el sistema circular el ángulo alfa sub 3 mide pi sobre 3 radianes, ¿no? Pi sobre 3 radianes, ¿a cuánto grado equivalen en el sistema circular, en el sistema sexagesimal? Pi era 180, ¿no es cierto? 180 dividido 3 van a ser 60 grados. Bueno, 45 grados en sistema sexagesimal, ya lo habíamos sacado, nos daba pi sobre 4 radianes. Bueno, y así tienen que completar la tabla. ¿Alguna preguntita? Profe, entonces lo más sencillo sería hacer la regla de 3 siempre. No, no siempre es lo más sencillo. Pensando en las partes de la circunferencia, me parece a mí que es muy sencillo. Fíjense, 1 radian podemos hacer la regla de 3 simple. Si nosotros sabemos que a pi radianes le corresponden 180 grados, 1 radian, ¿cuántos grados van a ser? 1 por 180 sobre pi. Si hacemos esa cuenta con la calculadora, pues le ponemos 180 dividido y ponemos el símbolo de pi con el shift y lo pasamos a grados, nos va a dar que 1 radian, acá estamos hablando de radianes, ¿no? Pi radianes equivale a 180 grados. 1 radian, ¿cuántos grados van a ser? Bueno, hacemos 180 grados dividido, porque es 1 por 180 dividido pi, la regla de 3. Y esto nos da 56 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. Profe, Y ese es el numerito, voy a poner asterisco, que tiene que ir acá. ¿Sí? ¿cómo era para pasar a grados que no me acuerdo en la calculadora? Depende qué calculadora. Por ejemplo, si uno hace 180 dividido pi, o sea, apretamos con las teclas, ¿sí? Supongamos que este es el visor de la calculadora. 180. Ya hace así. Dividido pi. Usen el símbolo pi, no pongan 3,14. Esto no, pongan pi, que ponen shift y buscan ahí en amarillo, arriba de qué tecla le sale con amarillo de pi. Bueno, ahí cuando ustedes aprietan el igual, en el visor de la calculadora aparece 57, sale un punto, ¿no? 29, 57, no, están probando. 79, 51, bueno. Cuando les aparece eso, ustedes aprieten el botoncito que aparece este símbolo, grados, aparece una comilla para los minutos y aparece la doble comilla que es para los segundos. Bien,
Si ustedes aprietan ese botón, entonces la calculadora les va a dar en sistema sexagesimal. 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. ¿Le salió? Sí, profe. Bueno. Así ustedes van a intentar completar el cuadro. ¿Sí? Por ejemplo, 60 grados yo lo puedo pensar como ¿cuántas partes del círculo son 60 grados? Si yo sé que un cuarto del círculo es 90, o del semicírculo, ¿no? Supongamos que fuera un círculo eso, ya que sale medio ovaladito, ¿no? Medio círculo, esto que voy a pintar acá, en sistema sexagesimal son 180 grados, pero en sistema radial son pi radianes. ¿Sí? 180 grados son pi radianes. Ahora, un cuarto del círculo, o sea, la mitad del semicírculo, la mitad del semicírculo es un cuarto del círculo. Esto que voy a pintar de rojo es un cuarto del círculo. Digamos, si yo miro todo el círculo es como si lo dividiera en 4 partes iguales. Si miro solo el semicírculo es medio círculo. Ese ángulo de 90 grados se corresponde a pi sobre 2. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, 60 grados a 90, lo divido, me puede dar 60, 6, 6, 12, claro, 30 y 30, 60, y 30, 90, ¿no? Es decir, cada uno de estos angulitos en sexagesimal serían 30 grados, 60 grados si sigo hasta acá y 90 grados seguimos hasta ahí. Bien, iniciando desde acá. Bien. Entonces, ¿en cuántas partes iguales divido a pi? Continúo las divisiones iguales y me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguales. Si de esas 6 partes iguales yo tomo estas dos, que serían las que corresponde a 60 grados, o sea, van a ser 2/6 de pi. Igual a 60 grados. Puedo simplificar y me va a quedar 1/3 de pi, ¿sí? Es decir, si a pi lo dividiera en 3 partes iguales y tomo una, pongamos que estas sean las 3 partes iguales. Una parte
2 y 3. ¿Sí? 1, 2, 3 partes igual. Y tomo una, entonces eso es lo que equivale a 60 grados. O sea que la tablita, puedo completar que 60 grados en sistema sexagesimal se corresponde con 1/3 de pi radianes o pi sobre 3, puedo escribir también directamente. Pi sobre 3 radianes. Ahora, para pi sobre 2 radianes en sistema circular, ¿cuántos grados le corresponden en el sexagesimal? 90 grados, profe. Muy bien, 90 grados. Bueno, completarán entonces ustedes el 4. Profe, en el 8 da 3 medio pi. En el A sub 8, 120 grados. O sea, serían 2 veces 60 grados. Que 60 más 60, por acá está la marquita de 120 grados, ¿o no? Entonces, si a pi lo divido en 3 partes iguales y tomo 2, o sea, divido en 3 partes iguales y tomo 2 de pi, me van a dar 120 grados. O sea, serían 2 pi sobre 3 radianes. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Completen las que le quedan y las dudas las preguntamos la clase que viene. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, bien. Vamos entonces con otro ejercicio. Bueno, acá dice determinar los ángulos cuadrantales en los dos sistemas de medición. Bueno, les dejo como ejercicio, busquen en el Google qué significa ángulos cuadrantales. Sí, o si no es que la profe ya se lo dijo en la teoría. Esos son unos ángulos especiales. A esos ángulos especiales ustedes ven cuánto miden en el sistema sexagesimal y cuánto miden en el sistema circular. ¿Alguno ya sabe cuáles son los ángulos cuadrantales? No, profe, yo no sé, ¿podría explicarlo? Los ángulos cuadrantales son los que dividen el plano en los 4 cuadrantes. Entonces el ángulo de 0, el de 90, el de 180 y el de 270. ¿Se entendió cuáles son los ángulos cuadrantales? Sí, profe, se entendió. No, profe, disculpe, se me cortó el audio justo. Los ángulos cuadrantales son los que dividen el plano en los 4 cuadrantes. O sea, el ángulo de 0 grados, el de 90, el de 180 y el de 270. Perfecto, gracias.
La profe les explicó las líneas trigonométricas en la circunferencia de radio 1, ¿sí? Que es la circunferencia trigonométrica en el plano, los valores de las razones trigonométricas, según en qué cuadrante, los signos, ¿no? Según en qué cuadrante está el ángulo. ¿Bien? Entonces, si este es el eje Y, este es el eje X, supongamos que acá está el 0, tomamos radio 1 y construimos una circunferencia que tenga centro en el 0, 0 y radio 1. ¿Bien? Entonces los ángulos, si están en el primer cuadrante, ¿sí? Las razones trigonométricas, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, tienen unos valores, unos signos. Si están en el segundo cuadrante, tienen otro signo. Y si están en el tercer cuadrante, tienen, o sea, cambian los signos. En el primer cuadrante son todos positivos. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente es positiva. No, la tangente va a ser negativa porque es seno dividido coseno. Entonces, positivo dividido negativo nos da negativo. En el cuarto cuadrante tenemos seno negativo, coseno negativo y la tangente menos dividido menos nos va a quedar positiva. Y en el cuarto cuadrante, ¿cuánto era? A ver. Tienen que tomar nota cuando ustedes ven el video de la teoría. En el cuarto cuadrante, ¿qué signo tienen las tres razones trigonométricas para un ángulo que está en el cuarto cuadrante? Negativo y negativo. El seno, muy bien. No. El coseno es No, positivo. disculpa. Claro. El seno es negativo y la tangente va a ser negativa. Entonces nos dice acá la consigna, determinar en qué cuadrante se encuentra el ángulo de acuerdo a los datos dados. Por ejemplo, en el A dice que el seno de alfa es positivo. Entonces puede estar en el primero o en el segundo cuadrante. Porque acá y acá ya el seno es negativo. Pero también tiene que tener coseno negativo. O sea que solamente para que tenga seno positivo y coseno negativo, el ángulo tiene que estar en el segundo cuadrante, por lo tanto mide entre 90 y 180 grados. Bien. Bueno, eso a modo de ejemplo, ustedes resuelven los demás. Bueno, vamos con la parte 2 de la actividad 2. Dice, averiguar cuál es el ángulo que se pide según las condiciones especificadas. Bien. Dice el A, el seno de alfa nos da 0,707 y alfa pertenece al primer cuadrante, o sea que es un ángulo agudo, porque está entre 0 y 90, ¿no? Entonces, nos dice averiguar cuál es el ángulo, cuánto mide alfa. Bueno, si está en el primer cuadrante, entonces, ¿qué podemos hacer para averiguar alfa?
Si seno de alfa es igual a 0,707, usamos la función inversa seno a la menos 1. Si yo aplico a ambos miembros de la igualdad seno a la menos 1 a la izquierda del igual y a la derecha del igual, el seno a la menos 1 es la función inversa del seno. Por lo tanto, acá seno a la menos 1 de seno nos va a dar alfa. O sea que con la calculadora, si ustedes aprietan seno a la menos 1 haciendo shift y aprietan la tecla que dice sin, shift, arriba del sin significa en inglés seno. Arriba del sin dice sin a la menos 1. Ponen shift sin a la menos 1 y escriben el número 0.707. Ahí aprietan igual. Fíjense que cuando hagan esto, la calculadora, ¿qué les va a dar igual? Les va a decir 44,9913, ¿no? A ver, sale así. $48, $34. ¿No sale así? Ahí tienen que apretar Sí, profe, tal cual. aprieten la tecla grados, minutos y segundos. Se aprietan Ahora, esas profe, tengo una teclas. pregunta. Disculpe. Ahí va, para un Sí, minutito. sí, Si perfecto. aprietan esta tecla, van a ver que les va a quedar la medida del ángulo alfa en grados, minutos y segundos. Va a decir 44 grados, 59 minutos y 28,85 segundos. Esta es la respuesta que se está buscando. Eso es lo que tienen que responder acá. ¿Quién es el ángulo alfa? La respuesta es esto. Ahora sí, díganme, ¿cuál era la preguntita? Si seno, coseno y tangente se calculan con los botones de la calculadora. La secante, la cosecante y la cotangente, ¿cómo se calculan con calculadora? Y bueno, busca en el Google, porque la profe les dio cuál era la secante, la cosecante y la cotangente. Fíjate. El seno de alfa es, supongamos, un número, ¿no? Si vos buscas la, creo que es la cosecante, es 1 sobre el seno, o sea, de alfa. O sea, va a ser 1 sobre este número. Por eso no te aparece en la calculadora, porque si vos conoces el seno, la cosecante es 1 sobre ese número. Ah, perfecto, gracias. La secante es 1 sobre el coseno de alfa. La secante de alfa es 1 sobre el coseno de alfa. Y la cotangente de alfa es 1 sobre la tangente de alfa. O sea que te puedes dar vuelta. Perfecto, profe. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos con los problemitas. Por ejemplo, la actividad 3.
Vamos a hacer algunos de ejemplo, porque después los otros, ustedes tienen que encontrar, o sea, construir una figura que les permita pensar el problema, ¿no? Y dice, encontrar los valores del seno, coseno y tangente de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 12 y 5. Si tenemos un triángulo rectángulo, ustedes saben que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene un ángulo de 90. ¿Cuánto me da la suma de los tres ángulos de un triángulo? Si yo sumo, supongamos, el ángulo 180. nos tiene que dar 180. O sea, que si tengo uno de 90, los otros dos, ¿cuánto van a sumar? 45 y 45. Bien. No. 45 y 45 no. Eso si fueran iguales. Pero no Tienen sé. que sumar 90 entre ambos. Entre los dos tienen que sumar 90, pero no sabemos. No dice ahí que sean iguales. Entonces, supongamos que este fuera alfa y este fuera beta. Alfa más beta tienen que sumar 90. O sea que si entre los dos suman 90, estos dos son agudos. Miden menos de 90. Si entre los dos suman 90, cada uno mide menos de 90. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe, tal cual. O sea que acá la consigna cuando me pide seno, coseno y tangente de los ángulos agudos, me está pidiendo que yo diga cuál es el seno, el coseno y la tangente de alfa y de beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo puedo resolver este problema? Si yo solo sé que en este triángulo rectángulo dice que los catetos miden 12 y 5. En un triángulo rectángulo, ¿cuáles son los catetos? Los dos que forman el ángulo recto. Claro, supongamos que tenemos el cateto 1 y el cateto 2. Estos son los dos catetos. Y este otro lado, ¿cómo se llama? El que está opuesto al ángulo de 90. Al ángulo 90 al frente tiene un lado, que este tiene un nombre. Perfecto. La hipotenusa. Pongámosle H. ¿Bien? Entonces, si sé que el cateto 1, bueno, acá fíjense 12 y 5, de acuerdo a mi dibujo, como este es el lado más cortito, debería ser el de 5, y como este es el lado más largo, debería ser el de 12. ¿Cómo puedo con estos datos, que el cateto 1 mide 5 centímetros y que el cateto 2 mide 12 centímetros, con esos dos datos, cómo puedo encontrar el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa? Por ejemplo. Porque también tengo que averiguar el seno de beta, el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. ¿Cómo se definen las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo?
El seno no era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Adyacente significa de al lado. Entonces yo acá no tengo el valor de la hipotenusa. ¿Cómo hago para calcular el seno de alfa? El cateto opuesto es el ángulo que está al frente, o sea, opuesto al frente de alfa, que en este caso sería 12. Sobre, no sé cuánto mide la hipotenusa. Podría usar Pitágoras para sacar la hipotenusa, profe. Bien. ¿Qué dice Pitágoras para sacar la hipotenusa? Que la suma del cuadrado de los catetos te da el valor de la hipotenusa. Al cuadrado. Eso. O sea, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto da esa cuenta? 169 centímetros cuadrados. No, 169. Tenés razón. Pero si nosotros quiero el h, no el h al cuadrado. O sea que h va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. ¿Cuánto nos da eso? 13. Bueno, en este caso nos dio muy bonito, exacto, 13. O sea que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que está al frente, de 12. Ahora que ya encontré cuánto vale h, va a ser 12 dividido 13. Bien. El coseno de alfa, o sea, si este es alfa, lo calculamos haciendo la división, haciendo el cociente entre cuánto mide el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente de alfa, fíjense, alfa está formado por dos lados, la hipotenusa y un cateto. O sea que el cateto adyacente es el de alfa, el de al lado es este. Entonces me va a quedar 5 sobre la hipotenusa, que vale 13. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto. De los dos catetos, ¿cuál está al frente de alfa? Opuesto. Este, 12. Dividido el cateto adyacente, o sea, el de al lado. 5. ¿Se entiende? ¿Alguna preguntita? No, profe. Bueno, de la misma manera van a calcular seno, coseno y tangente de beta, pero tienen que tener cuidado porque si bien el coseno de beta también es cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto adyacente de alfa no es el mismo que el cateto adyacente de beta. O sea, el cateto que está al lado del ángulo alfa es uno, pero el cateto que está al lado del ángulo beta es otro. Bien, ¿quién va a ser el cateto opuesto de beta ahora? El que está al frente de beta, de este ángulo. Cateto opuesto. Acá tengo dos catetos, el 1 y el 2. Pero el cateto opuesto de beta
el que está al frente de beta. O sea, nos va a dar 5 dividido la hipotenusa, que es 13. ¿Quién va a ser el cateto adyacente de beta? De al lado. Acá, para sacar el coseno, necesito saber cuánto mide el cateto adyacente. ¿Cuál va a ser? Beta. Este puede, CB, ¿puede ser el cateto adyacente? Adyacente. Busquen qué significa adyacente. Sería 12, profe. Claro, porque este es el ángulo beta. Está formado por la hipotenusa y un cateto. Este es el cateto adyacente, el de al lado. A beta, el cateto opuesto es el que está al frente. O sea, cateto adyacente nos va a quedar 12 sobre 13. Y la tangente de beta vamos a tener que dividir el cateto opuesto, es el que está al frente, con el cateto adyacente, que es el que está al lado. Entonces 5 sobre 12. ¿Se entiende? ¿Alguna preguntita? No, profe, yo entendí bien hasta ahora. ¿Qué otras actividades habíamos seleccionado? A ver, el 5 también tienen que hacer un dibujito. Bien. A ver, les voy a dar una idea, pero no lo voy a resolver. Pues tenemos 5, 6, 7 y 9. 5, 6, 7 y 9. Bueno, yo les recomiendo, más allá de los seleccionados, que intenten hacer todos, porque mientras más práctica tengan ustedes, mejor. Porque esto se aprende práctica. No hay una fórmula única para resolver todos los problemas. En cada problema hay que pensar. Y eso lo podemos hacer siempre y cuando sepamos la teoría. Dice, encontrar los elementos restantes del triángulo con vértices ABC. Dice que el ángulo en C es el de 90, o sea que este C, supongamos esto es A y esto es B. El ángulo en C es el de 90 grados. Ese es el ángulo recto. A minúscula siempre se pone al lado opuesto, o sea, el lado que está al frente del vértice A mayúscula, o sea, este es el de 15. Y C es el lado opuesto al vértice C, o sea, al frente, el de 45. Bien, esto no sabemos cuánto vale. Dice, encontrar los elementos restantes del triángulo ABC. Bien, ¿qué tienen que encontrar entonces? Van a tener que encontrar cuánto mide el lado CA. Esta sería una cosa que tienen que averiguar. Otro que tienen que averiguar es cuánto mide el ángulo A con vértice en A. Tienen que averiguar esa medida. Y cuánto mide el ángulo con vértice en B. Esas son las tres cosas. Esas son las tres cosas que tienen que averiguar lo que pide esta consigna.
¿Cuánto mide el ángulo con vértice en B? ¿Cuánto mide el ángulo con vértice en A? ¿Y cuánto mide la distancia entre el punto C y el punto A? ¿Cómo? Bueno, ustedes lo resolverán. Si hay dudas, las evacuamos la clase que viene. El 6. A ver qué dice la consigna del 6. Encontrar los catetos del triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 12, o sea, si este es el triángulo rectángulo, acuérdense que la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Si este es el ángulo 90, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90. O sea, esto sería la hipotenusa. Eso porque uno cuando trabaja tiene que hacer la figura de análisis. La figura de análisis uno tiene que saber ciertas cosas para hacerlo, ¿sí? La hipotenusa siempre opuesta al ángulo de 90. Dice, encontrar los catetos, o sea, esto me está preguntando, el cateto 1 y el cateto 2, sería la pregunta, ¿cuánto miden? Del triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 12 centímetros, esto, y un ángulo agudo mide 12 grados. Bueno, este sería el ángulo agudo de 12 grados. Bien, tienen que averiguar cuánto mide el cateto 1 y cuánto mide el cateto 2. Para pensar. En el 7, esta llave me hago. En el 7, la consigna dice: en un triángulo rectángulo, vamos a dibujar el triángulo rectángulo, el cateto opuesto a un ángulo que mide pi sobre 8 radianes, o sea, este es el triángulo recto. Por lo tanto, ahí tengo el ángulo recto. Y después me quedan dos ángulos agudos. El cateto opuesto a un ángulo que mide pi sobre 8. Bueno, supongamos que este fuera el ángulo que mide pi sobre 8. Dice, el cateto opuesto a un ángulo que mide pi sobre 8 radianes tiene una longitud de 80 centímetros. ¿Qué está diciendo el problema? Que el cateto que está al frente de este ángulo el cateto que está al frente de este ángulo, o sea, ese es el que está al frente, mide 80 centímetros. Encontrar la longitud del otro cateto y de la hipotenusa, o sea, cuánto mide este cateto y cuánto mide la hipotenusa. Eso es lo que tienen que averiguar en el 7. Vamos con el 9. Una señora con estatura de 1,60 m proyecta una sombra del doble de su estatura. Bueno, supongamos que esta fuera la señora.
tiene una estatura de 1,60 m. Si la alumbrara el sol, los rayos del sol son todos paralelos entre sí, ¿no? Entonces viene un rayo del sol, pasa por la cabeza, pasa, digamos, choca. Los rayos del sol chocan con el cuerpo de la señora, ¿no? Y como chocan con el cuerpo de la señora, eso hace que se proyecte una sombra acá en el piso. Vamos a tener una sombra, ¿no? La cabeza, el cuerpo. Vamos a hacer así, ¿no? La sombra, ¿no? Entonces, dice que la sombra de la señora, o sea, toda esta distancia, mide el doble de su altura. O sea, 2 por 1,60. ¿Qué ángulo forma el sol con el suelo? O sea, si yo continuara el rayo del sol acá, se me va a formar en algún momento, ¿no?, un ángulo, que es el que forma el rayo del sol con el suelo. Hagamos esto de otra manera. Podemos pensar en un triángulo rectángulo, donde en un cateto, pues la señora está parada de forma perpendicular al piso, ¿no? Entonces, un cateto del triángulo, acá estaría la cabeza de la señora, donde empieza, que se proyecta la sombra, ¿no? Esta sería la sombra. Esta sería la señora. Bien, el ángulo que forma el sol con el suelo es este. El doble de 1,60 m va a ser 3,20 m. Entonces, lo que quieren averiguar, ¿cuánto mide este ángulo que forma el rayo del sol con el suelo? Eso es lo que hay que averiguar. Tienen los datos de 2 catetos y le faltaría ese ángulo. Por último, el ejercicio 11. Dice, un triángulo equilátero es un triángulo que tiene los 3 lados congruentes con la misma medida. O sea, que este lado mide A, por ejemplo, por decir A y A. Dice, un triángulo equilátero tiene un perímetro de 18 centímetros. O sea, A más A más A da 18 centímetros. Encontrar la longitud de una de las alturas. La altura de un triángulo era un segmento perpendicular desde uno de los vértices al lado opuesto. Bien, como es perpendicular, acá se forma un ángulo de 90. Entonces lo que pide acá es cuánto mide esta longitud. Bien. Eso es lo que van a tener que averiguar en la actividad 11. Bueno, ¿alguna pregunta antes que detenga la grabación? Ya estamos en horario.
No, profe, por mi parte ninguna. Compañeras, los compañeros. No, profe, ninguna duda. Bueno, ya tenemos entonces la grabación.